La tercera conferencia magistral titulada Industrias 4.0, desde la primera revolución industrial hasta la inteligencia artificial, está a cargo de Miklos Lucas de Perení Martins. Miklos es un académico, escritor y conferencista peruano especializado en filosofía política y filosofía de la tecnología. Fue el principal responsable de introducir la variable científico-tecnológica y popularizar el pensamiento conservador en el discurso público de la América hispanohablante. Cuenta con un PhD en Management y máster en Gestión de la Innovación por la Universidad de Manchester en el Reino Unido. Egresado del Magíster en Ciencias Políticas por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Desarrollo Internacional por la Universidad de Wellington en Nueva Zelanda y licenciado en Medicina Veterinaria por la Universidad Mayor de Chile. Actualmente es socio director del think tank conservador peruano ILAT, fundador y director de la plataforma de educación virtual Tecnopolitea y profesor principal de Ciencia y Tecnología de nuestra universidad. Anteriormente ha sido profesor de las universidades de ESSEC y Manchester en Inglaterra, ESAN en Perú, Pan American Business School de Guatemala, profesor visitante de la Universidad Técnica Particular de Loja en Ecuador, investigador visitante del Instituto Tecnológico de París. Ha presentado sus trabajos de investigación en conferencias académicas en más de 30 países en 4 continentes y es autor del bestseller Neoentes, Tecnología y Cambio Antropológico en el siglo XXI, que ha sido traducido al húngaro y al lituano y ya supera las 30.000 copias vendidas en más de 30 países. Damos la cordial bienvenida a Miklos Lucas y lo invito a dar inicio a su conferencia magistral. Por favor, Miklos, cuando usted te lo considere. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Paredes, por esta presentación tan generosa. A todos los alumnos que me están mandando sus palmitas ¿no? y su cariño a través de esta red, muchísimas gracias también. Me alegra enormemente saber que en la Universidad de San Martín hay estudiantes tan buenos, tan comprometidos y tan despiertos. Así que quiero empezar con eso. A las autoridades también, al decano, al ingeniero Cárdenas, al ingeniero Bernal, que lo estoy viendo ahorita por la cámara, también le mando un fuerte abrazo. A todos los colegas de la FIA, que, bueno, que es básicamente mi casa de 2009. Y en esta ocasión voy a hablar sobre ¿no? en la industria 4.0 y el tránsito que se ha hecho desde la primera revolución industrial hasta la inteligencia artificial. Voy a compartir pantalla. Aquí estamos. Perfecto. Entonces, ahí estamos. Perfecto. Ok. Entonces, escuchaba con mucha atención la presentación anterior, muy interesante, por cierto, pero siempre no sé si se comete el error de manera deliberada o no, de presentar la inteligencia artificial como una tecnología que solamente ofrece cosas positivas. Y es cierto, es una tecnología transformadora, disruptiva, que puede generar enormes cambios y bien usada puede ser maravillosa, puede traer beneficios en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo educativo, en temas de salud. De hecho, ya existen aplicaciones que son muy valiosas. Pero hay un lado que también tiene que ser visto, que es menos amable y menos optimista. Tiene que ver también con la virtualización de nuestra existencia física, ¿no? Ya estamos en un proceso de digitalización donde activos físicos, ¿no? Capital físico se está transformando en activo digital y corremos el riesgo frente a esta promesa de abundancia y de una especie de paraíso terrenal en la tierra, de repetir, ¿no? este proceso de virtualización, incluyendo a la persona humana. Y ese es un grave peligro que yo advierto. Em, Todas las redes, todas las tecnologías tienen personas que las desarrollan, que las regulan, que las supervisan, que las implementan y no es el grueso de la población. Cuando uno digitaliza su presencia en las redes, es mucho más fácil, ¿no? someter toda la actividad económica, personal, privada, política de esa persona a un sistema potencial de control total. Esta no es una teoría de conspiración, es algo perfectamente verificable, ¿no?
tiene que ver mucho también con la mentalidad de las personas, las culturas locales. Por ejemplo, en China es una sociedad distinta a la peruana. El concepto de libertad no se entiende como lo entendemos en Occidente. Es una sociedad que apunta al orden primero, que tiene un gran respeto por la autoridad. Eso es legado del confucianismo, ¿no? Que es esta de Confucio, Kun Fu-tse, el gran filósofo chino, que marcaba la importancia de las jerarquías, de la tradición en China. Entonces, el concepto de libertad no se entiende en China como lo entendemos en nuestra región. Y hay cosas que mucha gente en Occidente no estaría dispuesta a dar o a ceder en términos de libertad, conociendo cuáles son esos aspectos negativos. Yo no solamente me voy a centrar en revisar algunos de estos potenciales problemas o potenciales amenazas, sino que quiero hacer un repaso histórico desde la primera revolución industrial hasta la inteligencia artificial, que es un componente importante de la famosa industria 4.0, que es la industria de la automatización y la digitalización, es la, vamos a decir, la revolución, la cuarta revolución industrial, una revolución que promete fusionar lo biológico, lo tecnológico y lo digital. Y vamos a ver que esa definición también es problemática. Voy a partir entonces con la primera revolución industrial. ¿Y por qué damos un enfoque histórico? Porque la historia nos permite, vamos a decir, tener contexto. La historia nos da lecciones de errores que se han cometido en el pasado, también de aciertos, ¿no? Que sirven para ilustrar qué camino debería tomar la humanidad frente a cambios tan disruptivos. Adelanto desde ya que la primera revolución industrial, si bien fue una revolución que generó cambios profundos en el mundo, no se asoma ni siquiera en importancia al impacto que esta revolución, esta cuarta revolución industrial está teniendo. Pero esto lo vamos a ir, vamos a decir, desglosando en el transcurso de esta presentación. Parto entonces con la primera revolución industrial que surge, bueno, no es que surja exactamente en 1760, la historia siempre hay que tomarla con pinzas, básicamente es para dar parámetros, pero vamos a decir que en 1760 empiezan los fundamentos de la primera revolución industrial y particularmente con el desarrollo y perfeccionamiento de la máquina de vapor, que es una tecnología que ni siquiera tiene el poder de compararse a lo que son las tecnologías convergentes actuales, pero que en su momento fue una tecnología que permitió eh, mecanizar la producción, ¿no? Es una tecnología que irrumpe y permite la mecanización de la producción en dos sectores clave, en el Reino Unido, que es el territorio donde se da esta primera revolución industrial, particularmente en el noroeste de Inglaterra, especialmente en las ciudades de Manchester, en Leeds, en Liverpool, em, Bradford, bueno, en ese lugar del noroeste de Inglaterra. Esta mecanización eh, permite el surgimiento de grandes producciones, de grandes sistemas de producción agrícola, pero sobre todo a nivel industrial, y en particular la industria de algodón, la industria textil. Se vuelve una industria que transforma al Reino Unido en una gran potencia industrial. Y las primeras máquinas, las primeras industrias textiles surgen en Manchester, que viene a ser en realidad la primera gran ciudad capitalista de la historia. ¿Mm? Entonces, a través de esta mecanización de la producción, empieza también la fuerte migración del campo a la ciudad. Inglaterra, el Reino Unido hasta ese momento era una sociedad básicamente agraria, pero empieza la migración del campo a la ciudad para ocupar estos puestos de trabajo que estaban siendo creados por la industria textil. En este caso, este proceso migratorio va generando también a su vez un proceso de urbanización horizontal. Significa que empiezan a surgir las primeras ciudades modernas, pero son horizontales porque los edificios no eran tan comunes. Básicamente se empieza a extender el territorio, ¿no?, de las ciudades. Y es aquí, a través de este surgimiento industrial, que surge también el capitalismo moderno, es decir, este modelo económico que desde entonces a la fecha ha tenido vigencia. Es tan importante este modelo económico que ha marcado el debate no solamente económico, sino también político de los últimos 250 años. Quiero explicar esto aún de una manera más sencilla. Partimos entonces con un cambio tecnológico, que es la máquina de vapor. Ese cambio tecnológico, que es la máquina de vapor, da origen a un sistema económico moderno, que es el capitalismo moderno, y esto a su vez va a generar un cambio político radical.
En 1848, ya casi al fin de esa primera guerra, de esa primera revolución industrial, Friedrich Engels y Karl Marx publican el Manifiesto Comunista, que es una denuncia a los excesos del capitalismo, especialmente este concepto de plusvalía del trabajo, la explotación del capitalista al proletario. No voy a entrar a explicar los detalles del marxismo, pero puedo decir, y esta es la idea central de esta primera parte, que a partir de una nueva tecnología surge un nuevo modelo económico que a su vez da origen a un nuevo eje político, y estos cambios han tenido vigencia desde mediados del siglo XIX a la fecha. Quiero que tengan esto en la cabeza porque piensen en las tecnologías que hoy estamos desarrollando: inteligencia artificial, edición genética, nanotecnología, robótica, computación cuántica, impresión en 3D, ciencia de materiales. Cada una de estas tecnologías es órdenes de magnitud más compleja y disruptiva que la máquina de vapor. Lo que estoy diciendo es que en este momento estamos viendo un cambio muy acelerado, tanto de los modelos económicos y de los modelos políticos que están surgiendo y que en el futuro se van a terminar consolidando. Es decir, estamos en un momento de la historia único en el cual en un plazo de 5, 10, máximo 15 años, vamos a vivir en sociedades completamente distintas en términos de organización política, económica, social, cultural, antropológica e incluso religiosa. Entramos a la segunda revolución industrial. Hay historiadores que no hacen esta separación, que consideran que el siglo XIX fue un gran proceso de revolución industrial. Yo prefiero atenerme a esta definición de segunda revolución industrial por temas de claridad. Y en este caso se va a dar entre 1880 y 1920, ya no tanto en el Reino Unido, sino el gran protagonista va a ser los Estados Unidos. Es en este momento donde surge Thomas Alva Edison con el foco, el surgimiento de la electricidad, Guglielmo Marconi con el telegrama, que va a ser precursor del teléfono, es decir, las comunicaciones a larga distancia, la industria del acero, ¿no? Con el famoso proceso Bessemer, que acelera enormemente la producción, permite ¿no? reciclar acero. Empieza, ¿no? Esta industria acelera muy, muy fuerte la creación de los automóviles, por ejemplo, que van a ir jubilando gradualmente a los caballos. Ya para la década de los 20, 30, los caballos ya no van a ser el principal medio de transporte, sino que las ciudades van a ser pobladas de automóviles, en particular el famoso modelo de Ford T, ¿no? De Henry Ford, ¿no? Que también da origen a un nuevo sistema de producción. Y eso es precisamente la idea. A partir de esta segunda revolución industrial, eh, ya no solamente mecanizamos la producción, sino que estamos produciendo en masa. Empiezan a surgir las economías de escala. Con el desarrollo del acero, las ciudades empiezan a crecer verticalmente. Ahí vemos los ejemplos, por ejemplo, en los Estados Unidos, principalmente de ciudades como Nueva York, como Chicago, los grandes rascacielos, ¿no? Empieza la naturaleza a tomar una nueva fisonomía. El ser humano deja su marca con mayor presencia en el mundo natural. Y a través de esta idea de economías de escala, de satisfacer grandes volúmenes de consumidores, también va a surgir otro elemento importante que es la especialización del trabajo, algo que ya el gran filósofo moral, que hoy se considera un economista, Adam Smith, había adelantado en 1776 a través de su texto La riqueza de las naciones, ¿no? El famoso concepto de división del trabajo, donde a medida que las economías se van desarrollando, los empleos también se van especializando. Entonces, países que tienen una amplia especialización de empleos, pongamos, ¿no? Personas, no solamente ingenieros, abogados, médicos, sino también psicólogos de perros, masajistas de este estilo chino, es decir, diferentes profesiones van mostrando una madurez y un desarrollo de ese modelo económico. Bueno, en este proceso se da la especialización del trabajo. Las ingenierías surgen e irrumpen con mucha fuerza, no tanto en los Estados Unidos, sino principalmente en Alemania, que desde 1870 ya inicia un proceso de industrialización muy fuerte que a fines de ese siglo, fines del siglo XIX, va a equipararse, va a compararse con el desarrollo industrial del Reino Unido. Y es en Alemania donde empiezan a generarse estas ingenierías: ingeniería química, ingeniería industrial, ingeniería civil, las distintas ingenierías que nosotros conocemos ahora, por lo menos las fundamentales.
es el siglo también donde surge esta idea, esta filosofía, no solamente política, sino también económica y cultural, una filosofía de reivindicación que es el progresismo, apelando a la idea de progreso, obviamente, de un progreso material en el cual se dice que el objetivo, ¿no?, del cambio económico y del cambio político debe pasar necesariamente por la introducción de elementos científicos tecnológicos. Esto es muy importante porque hoy se interpreta el progresismo de una manera equivocada. El progresismo es inicialmente una forma de ver la vida, una forma de entender la política que busca transformar lo político, lo económico, lo social y lo cultural, utilizando como medio de transformación la ciencia y la tecnología. Por eso es que hoy, en el siglo XXI, se sigue hablando de progresismo, porque esa vena científico-tecnológica es la que predomina actualmente. Vamos a corrernos unos años más, llegamos a mitad del siglo XX, 1950, por un proceso, un periodo de 20 años, ¿no? Va a surgir la famosa tercera revolución industrial, impulsada principalmente por este contexto de Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que fueron los grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entendemos que en ese momento Europa es partida por la mitad, el famoso muro de Berlín, los países de Europa Central y del Este que van bajo vamos a decir, la tutela de la Unión Soviética y las economías occidentales de libre mercado, liberales, bajo la tutela de los Estados Unidos. Bueno, hay una gran competencia en el campo espacial, por ejemplo, ahí lo vamos a ver, ¿no? Desde el lanzamiento de Sputnik, Laika, los Apolo, Yuri Gagarin, es decir, esta carrera espacial muy intensa que también impulsa una carrera armamentista. Es con la consolidación y el desarrollo, por ejemplo, de la energía atómica como un arma de guerra, ya sistematizada y producida en masa, el desarrollo de los aviones de combate, ¿no? El perfeccionamiento de los propulsores, ¿no?, de los jets, de las armas de destrucción masiva. Bueno, lo militar impulsa el desarrollo tecnológico y hay un impulso también en aspectos relacionados a la computación y la electrónica. Los fundamentos teóricos del Internet se crean en este momento, surge el fax, surge el primer celular, que era un ladrillo de este tamaño, o sea, era lo más incómodo que uno podía tener, y vamos migrando gradualmente hacia procesos de automatización. Muy importante, a través de esta comunicación ya satelital, el mundo de facto se empieza a globalizar, empezamos a integrarnos en tiempo real con zonas del mundo que antes no estaban a nuestro alcance, es decir, América y Asia, que están literalmente al otro lado cada una del otro, ya podían tener una interacción en tiempo real. Eso es una interacción económica que permite un enorme crecimiento económico, especialmente desde el periodo de la posguerra, de la segunda mitad del siglo XX. El surgimiento de grandes potencias, por ejemplo, como el Japón, ¿no? Que empieza a aplicar procesos de ingeniería reversa, copiando literalmente lo que hacían los chinos o lo que están haciendo los chinos ahora, lo hicieron los japoneses hace más o menos unos 70 años. Y así surgen las industrias japonesas como Toyota, Casio, Sony, etcétera, ¿no? Y convierten al Japón en la segunda potencia económica mundial. Ese fenómeno después lo va a repetir Corea del Sur en la década de los 80 y los 90. Hoy Corea del Sur es la decimosegunda economía más grande del mundo. Y ahora vamos con un protagonista que es a todas luces mucho más disruptivo por su tamaño, que es China, ¿no? Al punto en que China ya tiene la economía más grande del mundo en términos ¿no?, de PBI nominal. Bueno, aquí también surge una nueva corriente de pensamiento en lo político, que es ¿no?, y en lo cultural, que es el posmodernismo, que es gradualmente un rechazo, ¿no?, a la imposición de términos políticos, la emancipación del individuo, donde el individuo gradualmente empieza a tomar mayores libertades, ¿no? Esto también vamos a ver que va a tener un impacto enorme en lo que está sucediendo ahora. Y llegamos, ¿no?, a la industria 4.0, la famosa cuarta revolución industrial. Esta cuarta revolución industrial fue primera vez esbozada y públicamente en un artículo que se publica en diciembre de 2015 por el ex director del Foro Económico Mundial, el doctor Klaus Schwab, ¿no?
Y en este artículo, en esta revista Foreign Policy, que es una de las revistas de relaciones internacionales más importantes del mundo, Schwab delinea lo que va a ser la irrupción de estas tecnologías que ya les había mencionado, entre ellas la inteligencia artificial, la edición genética o las biotecnologías, la nanotecnología, y cómo estas tecnologías van a cambiar no solamente el entorno del ser humano, sino al propio ser humano. Este punto es clave, muy importante. Schwab define a la cuarta revolución industrial, y ojo, este artículo de Foreign Policy en diciembre del 2015 se transforma finalmente en la temática central del Foro Económico de Davos, que es el foro anual que realiza, ¿no? Que es la reunión anual que realiza el Foro Económico Mundial cada enero de cada año, desde 1972 a la fecha, donde se reúnen los líderes políticos, empresariales, los artistas de Hollywood, académicos, etcétera, supuestamente a conversar cuál va a ser el futuro de la humanidad. Bueno, en esta conferencia en Davos en 2016 se introduce el concepto de revolución, de cuarta revolución industrial y se define de la siguiente manera. Quiero que presten atención. Se define como la fusión de la dimensión, ¿no? De las esferas biológica, tecnológica y digital. Ok, cuando uno piensa en esfera biológica, está pensando abiertamente en formas de vida, ¿no? La vida del ser humano, la vida animal, la vida vegetal, eso es esfera biológica. Después, si hablamos de esfera tecnológica, estamos hablando de las tecnologías propiamente tales, ¿no? Las computadoras, los discos duros, los chips, las tarjetas ¿no? de memoria, de video. Bueno, y cuando estamos hablando del mundo digital, estamos hablando de algo intangible, estamos hablando de Internet, estamos hablando de computación en la nube. Ahora, si ustedes fusionan todo eso, ¿no? Porque estaba hablando de la fusión. Si ustedes fusionan un ser vivo con elementos tecnológicos y eso lo conectan a una esfera digital, lo que les va a venir a la mente tendría que ser una especie de cyborg. Es decir, Schwab no estaba exagerando cuando decía que esta revolución es distinta a las anteriores porque por primera vez en la historia no solamente estas tecnologías van a modificar el entorno, sino que también tienen el potencial de modificar al ser humano. Cuando yo leí esto por primera vez en el año 2016, fue de tal magnitud y de tal impacto esta definición que decidí dejar absolutamente todo lo que estaba haciendo en la academia para dedicarme a lo que hasta ahora estoy haciendo, que es explicar qué impacto va a tener esta tecnología o estas tecnologías convergentes en la naturaleza y la condición del ser humano, es decir, en nosotros como seres vivos, pero no solamente nosotros como seres vivos, sino nuestros ordenamientos institucionales, el significado de matrimonio, el significado de familia, el significado del sexo, ¿no? Ahora se habla de 200 trillones de géneros. Bueno, todo empieza a cambiar a partir de esta nueva definición. ¿A qué apunta esta cuarta revolución industrial? A la automatización y digitalización, es decir, toma los fundamentos de la tercera revolución industrial y los expande, ¿no? Y la creación de sistemas ciberfísicos. Esto es muy importante porque vamos viendo que gradualmente la economía física va migrando y hacia una economía digital intangible. Piensen en un ejemplo muy, muy concreto, el dinero. El dinero físico está desapareciendo poco a poco y vamos a llegar a un punto donde todo va a ser absolutamente digital. Nuevamente veo la presentación anterior y digo, sí, hay cosas fantásticas, cosas maravillosas que se pueden hacer con la tecnología, pero imagínense no tener billetes en la mano, imagínense no tener oro, imagínense que todos sus ingresos, todos sus activos sean digitales. Imagínense que ustedes tienen una presencia en la red, van a estar completamente identificados en tiempo real, en todo momento, van a saber dónde están, con quién hablan, qué piensan, qué compran, eh, y pongamos que dicen algo que al gobierno no le gusta o que a un empresario poderoso no le gusta. Bueno, simplemente de manera remota te pueden congelar todos tus criptos o de manera remota te pueden congelar el acceso a diferentes partes de la ciudad, porque cuando hagas ¿no? el escaneo por reconocimiento facial no vas a poder pasar. O que quieras ir a un supermercado y que quieras comprar, no sé, chocolates, pero no puedes porque te portaste mal, hablaste mal de alguien importante y no van a permitir que tus créditos o tus criptos sean utilizadas para comprar eso. Eso ya se hace, eso ya existe, no es ciencia ficción. Esto ocurre precisamente en China.
Por eso les decía, los chinos parecen estar muy contentos con este sistema, porque les decía, ellos tienen una mentalidad distinta. Para ellos el orden y la autoridad son importantes. El colectivo prima sobre el individuo, es una cuestión cultural. Pero no creo que a los jóvenes que me están escuchando en este momento esa idea les guste tanto. Ojo, van a estar siendo vigilados y pueden ser perfectamente controlados en tiempo real. Solamente para que lo tengan en consideración. Y sí, es cierto, la inteligencia artificial va a traer grandes beneficios. La pregunta es, ¿los grandes beneficios a quién o a quiénes? ¿Van a ser beneficios que van a ser distribuidos en toda la sociedad o no? Si va a haber una destrucción de empleos, que la va a haber, perfecto. No, hay una seria automatización de empleos que está ya ocurriendo. Hay varios empleos que van a quedar totalmente, ¿no?, desactualizados de acá a 2030. Algunos ya están desactualizados en este momento. Por ejemplo, las personas que estudian contabilidad ya tienen software que te hacen todo ese trabajo. Un contador que se mató 5 años estudiando en la universidad va a tener menos oportunidades de encontrar trabajo hoy porque las empresas prefieren instalar, ¿no?, un agente de inteligencia artificial que no te pide sueldo, que no te pide vacaciones, que no come, que no respira, que no te hace huelgas y que le cuesta básicamente la nada. Entonces, claro, qué bien suena esta idea de crear nuevos empleos. Fantástico, sí, hay streamers, ¿no? Vamos a decir, hemos pasado a la provisión de servicios digitales, el entretenimiento, pero si vamos a incluso aspectos que van más allá de lo económico. Decimos, ¿qué valor agrega el 90% de los streamers en el mundo? Yo diría que el 90% del streaming en el mundo es basura. Es quien muestra el poto, quien es el que hace la broma más estúpida. ¿Eso nos suma como sociedad? Mm, Bueno, pues son los beneficios de la economía. Mientras unos pensarán, bueno, mientras la gente tenga para comer y haga lo que quiera con su libertad, todo es fantástico. Bueno, yo no creo que ese sea el mejor camino. Yo creo que estos empleos, ¿no?, estas automatizaciones que generan estos nuevos empleos deben generar empleos que sumen no solamente a la cuenta personal del individuo, sino que generen un valor público. También sería la idea. Pero eso es lo que no estamos viendo en estos momentos. En fin, eso es para otra discusión. Voy a volver a lo que nos centra en esta. También vamos a tener entonces, ¿no?, producto de estos cambios, una nueva forma de entender la política. Hace unos 3 o 4 años, el Foro Económico Mundial, para variar, lanzó una encuesta que fue respondida por más de 2 millones de jóvenes en todo el mundo. Y la pregunta fue la siguiente: si pudiesen ser gobernados por políticos o por algoritmos, ¿qué preferirían ustedes? Y el 98%, es decir, casi un resultado de dictadura cubana, el 98% dijo algoritmos. Y salieron a celebrarlo. Uy, qué fantástico, sí. Nos vamos a librar de todos estos políticos corruptos que ciertamente abundan y vamos a tener finalmente un sistema donde no, ya no haya ladrones y vamos a tener libertad y vamos a ser supremamente felices. A ver, no les aconsejo, no le deseo ni al peor de mis enemigos un futuro gobernado por algoritmos. Y les voy a decir por qué. Porque por último, ¿no?, el ser humano a través, por ejemplo, del amor se siente presente, existe. El amor le da un significado a la existencia del ser humano. El odio también, ¿no? Incluso, si te odio, estoy reconociendo que existes, que me generas algo. Pero no sé si han escuchado ese balsecito, ¿no? Ódiame por piedad, yo te lo pido. No, odio quiero más que indiferencia. O sea, el personaje de esa canción prefiere ser odiado a que le sean a ser indiferente a otros. Claro, porque la indiferencia es la constatación de tu no existencia y de tu no relevancia o tu irrelevancia. Si tú vives en un mundo gobernado por algoritmos, básicamente vas a vivir en un mundo en el cual a los agentes de poder les eres completamente indiferente. Y si les eres completamente indiferente, les eres fácilmente dispensable. Si no sirves, ningún problema. Olvídate de las emociones, el sufrimiento, el dolor, la desesperanza. No problema. Los algoritmos con sus cálculos matemáticos, sus redes neuronales, van a llegar a una conclusión
y les va a dar lo mismo si a ti te dolió, si te hace sentir mal, si es injusto. Chao. El algoritmo decidió y ese es tu futuro. Quiero que imaginen un mundo de esa naturaleza. Mucho cuidado con lo que desean. Y entonces entramos aquí a la definición de IA, y obviamente ustedes esto lo deben saber, muchos de ustedes deben saber qué es la inteligencia artificial, pero muchos se olvidan de que hay una trampa aquí, hay una trampa muy notoria. Es la idea desde el principio de humanizar a una tecnología, inteligencia artificial. Cuando decimos que o reconocemos que esta tecnología es inteligente, le estamos asignando una cualidad humana. Los algoritmos no son inteligentes. No existe tal cosa como inteligencia artificial. Lo que existe es algoritmos capaces de procesar enormes cantidades de datos. A partir de esos datos, sistematizarlos, generar tendencias, patrones y ¿no? dar respuestas pasivas o incluso tomar decisiones, como sería el caso de la inteligencia artificial agéntica. Pero en ningún caso son inteligentes. La inteligencia del ser humano es mucho más amplia y mucho más compleja. Nosotros tenemos una inteligencia, por ejemplo, interpersonal. Yo puedo ver sus caras, ¿no? Yo, por ejemplo, veo ahora al ingeniero Paredes ahí a través de la pantalla y veo que está sonriendo y veo que está muy atenta a la presentación porque le está gustando. Y yo me doy cuenta de eso. A los otros no los veo, pero si yo veo a una persona, yo puedo entender si esa persona está triste, si está contenta, si desconfía de mí o si tiene buenas intenciones. Es algo que yo puedo ir sintiendo. No solamente eso, hay una inteligencia intrapersonal. Yo me entiendo mejor que nadie. A veces incluso hablamos con nosotros mismos, no nos envalentonamos, nos damos fuerza, me tiene que ir bien en ese examen. Bueno, conversamos con nosotros mismos, tenemos una inteligencia natural, entendemos el mundo natural, sabemos el clima, va a llover, este verano parece que va a ser un poquito más caluroso, uy, mire esos animalitos, los patrones de migración están cambiando. Ok, perfecto. Tenemos una inteligencia temporoespacial. Caminamos por rocas, sabemos dónde poner la mano, calculamos inmediatamente. Tenemos una inteligencia matemática, una inteligencia analítica, y hay algunos aspectos de esa compleja inteligencia, que es un conjunto de inteligencias, la inteligencia emocional, por ejemplo, en los cuales la inteligencia artificial lo que hace es imitar o replicar o simular capacidades, ¿no? cognitivas que son exclusivas del ser humano. Pero eso no hace a los algoritmos inteligentes. No, pero hay algunos que se pueden entrenar solos, ¿no? Los famosos, ¿no? Los GANs, los Generative Adversarial Networks, por ejemplo. No, no están pensando, están procesando data. Nosotros también procesamos data ciertamente, pero hay algo más. Me van a decir, pero profesor, pero igual va a haber un desarrollo de tal magnitud con los algoritmos que ya están surgiendo algoritmos con ¿no? con inteligencia temporoespacial y vemos estos robots que desarrolla, por ejemplo, Boston Dynamics, que pueden saltar, que pueden subir, que pueden hacer cosas que antes eran inimaginables. Tenemos inteligencia musical, entre comillas, ¿no? Algoritmos que ya pueden, entre comillas, crear música o arte. Sí, hay ciertos aspectos que se van copando, pero eso no las hace inteligentes. Es una simulación o una réplica. Y les voy a dar un ejemplo para que entiendan perfectamente este punto. Vamos a decir que esta tecnología logra replicar o simular todas las tecnologías, todas las inteligencias del ser humano. Vamos a darle eso. Ok. Cuando ustedes componen una canción, ¿no? Componen una ópera, por ejemplo, música clásica, ustedes tienen las partituras. Entonces van a poner, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Aquí corchea, semicorchea, do menor, y arman la partitura, ¿no? La partitura de esa pieza musical. Perfecto. Eso es como decir que ya han desarrollado todas las inteligencias habidas y por haber. Han replicado todas las inteligencias del ser humano. Perfecto. Ahora bien, yo escucho, por ejemplo, ¿no? a Schubert o a Haydn o a Mozart, y cuando yo escucho esa música, a mí me puede generar múltiples emociones. Yo puedo recordar a una enamorada, a mi padre, a un grupo de amigos, un momento triste, un momento de enorme alegría. Fantástico. Me va a importar si esa partitura, ¿no? Si conozco la partitura, la estructura de esa pieza musical, me importa un pepino. No le quita nada a esa belleza, esa emoción con la cual nos conectamos con la música.
La gran mentira que se está vendiendo hoy es que todo, absolutamente todo, puede ser automatizado y se puede replicar la experiencia humana. Eso es falso. No se replica la experiencia humana. Y por eso sumen esto que les estoy diciendo con la indiferencia de los algoritmos hacia nosotros. Estamos creando un mundo donde la tecnología no se adapta al ser humano, sino que están creando tecnologías que nos están obligando a nosotros a adaptarnos a ese avance tecnológico. ¿Y saben qué va a pasar? Va a llegar un punto donde ya no vamos a poder seguir el ritmo, porque nosotros somos seres biológicos, finitos, mortales, imperfectos. Y la máquina, entre comillas, es perfecta. Pero ¿de qué te sirve esa perfección si no hay corazón, si no hay emoción, si no hay recuerdos, si no hay sensaciones? Discúlpeme, yo prefiero ser completamente imperfecto, pero tener una vida. Prefiero abrazar a mi esposa que estar tocando el chasis de mi laptop. Prefiero tener amigos de verdad a estar rodeado de avatares. Prefiero que me hable gente de verdad a que un agente de voz me esté diciendo o dando consejo de psicología. Muy importante. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Es una simulación, imitación o réplica. No es inteligencia. Hay distintos tipos de inteligencia, no voy a entrar tanto en detalle. La inteligencia artificial estrecha o narrow AI, que es la que se está desarrollando ahora, que es muy buena para cuestiones específicas, ¿no? Para tareas específicas. Hay un gran desarrollo en esto. Se está hablando ya después de una inteligencia artificial general, que teóricamente es una inteligencia que puede igualar, ¿no? La capacidad intelectual y cognitiva de los seres humanos. Todavía no estamos ni cerca de eso. Ojo. Y ya se habla a un nivel ya de absoluta ciencia ficción de una superinteligencia artificial que algunos, ¿no? Autores como Ray Kurzweil, por ejemplo, ¿no? Jefe de producto de Google, pronostica que en el año 2045 va a haber ¿no? Un periodo conocido como la singularidad, donde la inteligencia artificial explota, y ya no necesita ya de nadie y se empieza a autocontrolar y empieza a ser una tecnología autoevolutiva. Y unos dicen, pero bueno, ¿no? Incluso se plantean escenarios, como vamos a ver más adelante, de qué pasará si no, si esta inteligencia artificial nos va a ver como buenos o como malos, qué va a pasar con nuestro futuro. Vamos a ver que hay personajes, ¿no? Muy relevantes del mundo de la inteligencia artificial que ayudaron a desarrollar esta tecnología, que tienen una visión muy pesimista del futuro. Solamente pónganse a pensar, ¿no? Piensen en ChatGPT o Perplexity o Claude, ¿no? ¿no? Son procesadores de lenguaje natural que utilizamos para obtener respuestas. Su base de información es la Internet. Pero si ustedes se fijan con la cantaleta del cambio climático, la información que pulula en las redes es básicamente que el ser humano ha sido una plaga para la Tierra y que somos lo peor. Entonces, qué decisiones creen que van a tomar esos algoritmos que se alimentan de esa información, de que somos una plaga? Estoy entrando en un escenario de ciencia ficción, pero no por eso no dejar de considerarlo. ¿Qué decisión creen ustedes que van a tomar los algoritmos? ¿Les vamos a ser beneficiosos o no? Bueno, empiecen a atar cabos y empiecen a darse cuenta que estos discursos no son espontáneos ni son aislados. Hay toda una estrategia detrás. Y por eso yo digo, se nos está ahora polarizando con discursos de izquierda y derecha política entre los buenos y los malos, ¿no? Y yo lo veo mucho, yo soy muy activo en temas políticos, pero tratando de romper este eje izquierda y derecha, porque al final lo que nos vamos dando cuenta, quienes ya llevamos varios años en esto, es que izquierdas y derechas son lo mismo. Derechistas e izquierdistas nos están vendiendo igual, de distintas maneras, con distintos caminos, con distintas palabras. Unos hablan de diversidad, inclusión e igualdad, otros dicen libertad, pero al final no tenemos ni diversidad, ni inclusión, ni igualdad, y tampoco vamos a tener libertad. Y eso es algo que ustedes tienen que empezar a entender. Por lo tanto, la inteligencia artificial no es una tecnología homogénea. Obviamente, cuando se dice, uy, la inteligencia artificial, no, en realidad tienes, ¿no? Eh, no sé, pues tienes procesadores de lenguaje natural, tienes algoritmos financieros, tienes drones, automóviles autónomos, tecnología de reconocimiento facial, hay diferentes tecnologías. Y ojo,
No es que yo esté atacando la tecnología, yo digo siempre, la tecnología en buenas manos puede ser fantástica. Piensen, por ejemplo, en estas técnicas de reconocimiento de imágenes que permiten reconocer cáncer de piel con muchísima anticipación, con porcentajes de 92-95% de precisión, que un ojo humano no podría, sino hasta estados intermedios, incluso ya tardíos de desarrollo de estos cánceres que toman vidas. Bueno, yo digo, fantástica, esta tecnología sí sirve. O si yo me dicen, esta tecnología sirve, ¿no? Las cámaras, ¿no? Estas cámaras que se están poniendo sirven para detectar a los ladrones y todo el mundo dice, sí, la inseguridad está yéndose, ¿no? No, hay una inseguridad terrible y no podemos ser libres porque estamos muy inseguros. Mm, Empiecen a instalar cámaras de vigilancia. Ok, uno dice, qué bueno, mano dura contra el crimen y la delincuencia. La pregunta es, ¿qué pasa cuando ya no haya crimen? ¿Cómo creen que van a ser utilizadas esas cámaras de vigilancia? Porque esas cámaras de vigilancia los van a seguir vigilando. Pero ya no los van a vigilar si es que están cometiendo un crimen o no. El poder en los seres humanos emborracha y el poder corrompe y el poder total corrompe totalmente. Piensen en los modelos de tiranía perfecta que podrían surgir a partir ¿no? de una infraestructura de vigilancia y control total, que no solamente se establezca a través de cámaras, sino también a través de sus celulares. Integren esas tecnologías, van a saber dónde estás, con quién hablas, qué comes, dónde duermes, a qué hora duermes, cuáles son tus estados de ánimo. Pueden inducir comportamientos en ti. Ni siquiera hay que leerle una bolita de cristal. A través de estos algoritmos van a llegar a conocerte mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Y van a poder inducirte a votar a ciertas cosas, a decir ciertas cosas, a apoyar cosas que quizás tú de modo natural no hubieses apoyado. Es decir, el potencial para la manipulación de masas y el control de masas es ilimitado. Nuevamente, aquí lo que digo, mucho cuidado con lo que desean. Siempre la carne viene con hueso. No conozco hasta ahora carne que no venga con hueso. Incluso el lomo ese que se compra para la parrilla, bueno, tuvieron que sacar el hueso. Que no se ve es otra cosa. Así que ojo con este tecno-optimismo. Uy, sí, finalmente, ya en la historia de la humanidad hemos desarrollado tecnologías que nos van a permitir crear un paraíso terrenal. Vamos a ser literalmente dioses en la tierra. Entonces, ya dejemos de creer en Dios porque nosotros somos los dioses. Si la ciencia tiene todas las respuestas, o sea, estos ridículos que están creyendo en angelitos, en la virgencita, esas cosas no existen. Nosotros somos dioses. ¿Ok? La pregunta entonces es si todo el conocimiento se produce a partir de la ciencia y si la ciencia puede responder todas las preguntas, les voy a hacer un experimento en estos momentos. Yo sé que van a responder en silencio y yo ya sé la respuesta, ¿no? Pero ¿cuántos de ustedes en algún momento de soledad o reflexión personal se han preguntado, ¿cuál es mi propósito en este mundo? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? ¿Cuál es mi propósito en este mundo? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Cómo puedo ser un mejor padre? ¿Cómo puedo ser un mejor hermano, hijo, enamorado, enamorada, lo que sea? Todos no me tienen que responder. Todos han hecho alguna vez una pregunta o más de esas preguntas en su vida. La pregunta entonces que sigue es, ¿ustedes podrían responder esas preguntas con el método científico? No, no pueden. ¿Por qué? Porque responderla con el método científico significa que todos los resultados van a tener que ser iguales. Es decir, el agua hierve a 100 grados Celsius a nivel del mar. Eso es ciencia. Yo puedo hervir agua en Japón, en Brasil, en Italia, en donde sea, me da lo mismo. Pero si yo la hiervo a 100 grados Celsius a nivel del mar, esa agua va a hervir. Eso es ciencia. Si yo tuviera que aplicar el método científico para todos ustedes frente a esas mismas preguntas, todos me tendrían que responder exactamente lo mismo. ¿Y saben por qué eso no pasa? Porque eso prueba que la ciencia no tiene todas las preguntas. Lo dijo Roger Scruton, el famoso filósofo británico. La ciencia no te puede dar todas las respuestas, porque la ciencia no te plantea todas las preguntas. Y esta no es una interpretación subjetiva, no soy un loco fanático, medieval. Lo que acabo de hacer es ciencia pura y dura, que apela a la naturaleza del ser humano. Aquellos que piensen que la ciencia lo responde todo, están viviendo en un mundo absolutamente anticientífico.
están refutando con esa actitud su propia fe en la ciencia. ¿Ok? Somos no solamente seres que buscamos verdades científicas, sino que también somos seres de corte espiritual. Algunos eran ateos, otros eran católicos, otros eran evangélicos, musulmanes, judíos, da lo mismo, pero esa dimensión espiritual trascendental siempre está presente y se manifiesta, por ejemplo, cuando escuchan esas músicas que yo les estaba hablando. Tampoco hay que pasar obviamente al tecnopesimismo, es decir, que pensar que toda la tecnología es una porquería y que tenemos que volver como planteaban los anarcoprimitivistas, ¿no? Una corriente de lunáticos en los Estados Unidos que decían que hay que destruirlo todo, los edificios, los autos, todo, todo hay que destruirlo porque tenemos que volver a la época de los, ¿no? de los cazadores recolectores. Ya, eso ya es un nivel ya de, ¿no? de fanatismo y del absurdo extremo. Incluso podríamos pensar en los Amish, ¿no? Estos pobladores en el estado de Pensilvania que fueron a votar en masa por Donald Trump, ¿no? Que viven en el siglo XVII, que con las justas tendrán radio, esos son los más rebeldes, ¿no? Tienen una radio, pero siguen usando caballo, siguen labrando la tierra con animales, no tienen electricidad, usan lámparas. Bueno, esa es una forma de, vamos a decir, tecnopesimismo. Tampoco hay que entrar a eso, pero tampoco no, hay que ignorar las señales que ya vienen de otros países. Que China sea un país cuya sociedad está mejor adaptada para este tipo de sistemas políticos de control y vigilancia, no significa que sea aplicable en países como los nuestros. Nuestro concepto de libertad, nuestro concepto de responsabilidad es distinto. Hay que tener mucho cuidado con el tipo de sistema que queremos crear. No sé cuánto tiempo me queda. Empecé 7:40 ¿Empecé cuánto? ¿A qué hora empecé? 6:45. Si es que me puede decir, ingeniero Paredes. Sí, podemos darle unos minutos más. Ya, ok, ¿Te en parece 10 unos 5 minutos. minutos? Ya, ok, Ya, 5 10 minutos. minutos. 5 o 10 Ujú. minutos máximo. Ok, Ok, ahí está. gracias. Perfecto. Ahora, ¿qué aspectos hay que considerar de la inteligencia artificial? La dimensión ética va a ser muy importante y lo ético es dominio del ser humano. Solamente el ser humano tiene un compás moral. Los algoritmos no definen o no toman decisiones sobre la base de la moralidad, sino, incluso siendo más técnicos, de píxeles. De píxeles. O sea, ese es el nivel, ¿no? de moralidad del algoritmo. Tenemos que ver qué amenazas se enfrenta, ¿no? En cuanto a nuestra privacidad, la capacidad de que nos perfilen individualmente, el famoso sesgo, ¿no? La idea esta de garbage in, garbage out. Si le metes basura, ¿no? al algoritmo, te va a sacar basura. Transparencia, ¿no? Saber cómo se han, ¿no? estructurado esas redes neuronales, cómo se procesa la información, explicabilidad cada vez más importante, porque esto tiene un alcance legal muy fuerte. ¿Qué pasa si ya no sabemos cómo los algoritmos tomaron decisiones? ¿Quiénes asumen responsabilidad frente a algún desastre o alguna tragedia? Muy importante. Rendición de cuentas y también el impacto en el mercado laboral. Y aquí me quiero detener muy rápidamente con algunas cifras. Piensen en el tamaño del mercado global de inteligencia artificial en 2025. 390.000 millones de dólares. Eso es casi 100.000 millones de dólares más que el PBI del Perú en solamente esta tecnología. Para el 2030, ¿no? 1.800 millones de dólares, es decir, va a crecer 4.5 veces mínimo. Tasa de crecimiento anual compuesto, 36%. Es una tecnología que va a generar una enorme riqueza en mucha gente. 380 millones de usuarios a nivel global hoy y en 4 años más 750. Se duplica. 90 millones de trabajadores en inteligencia artificial. Para el 2030 se va a duplicar. Y ahí ustedes van a ver, ¿no? Que estas cifras hablan de un proceso que a diferencia de la primera revolución industrial, que tomó 80 años, aquí estamos hablando de 5, 10, 15 años a lo sumo, donde el mundo cambia completamente, ¿no? Quiero que vean esto. Y aquí vamos a ver el rol que están teniendo las empresas privadas, ya no los gobiernos, porque lo que estamos viendo es gradualmente la privatización del poder político. Todo el mundo decía, ah, qué bueno que Elon Musk esté ahí en el gobierno. Bueno, Elon Musk no fue elegido por nadie. Elon Musk no le reporta a nadie. Elon Musk es un empresario que tiene intereses privados. Y Trump le dio básicamente, ¿no? la responsabilidad de abrir esta agencia que se llama DOGE, Department of Government Efficiency o Departamento de Eficiencia Gubernamental. ¿Qué se lleva a cambio Elon Musk? Dice, yo no he cobrado ni un sol, ni un dólar acá.
Claro, pero te llevaste el activo más importante del siglo XXI, la data. Tienes data hasta para regalar, ¿no? Tienes información muy sensible de 380 millones de personas, ni más ni menos. Piensen ahora en el tamaño de estas empresas. Estas son las 10 empresas con mayor capitalización de mercado. Nvidia, que antes, ¿no? Hace 10 años no estaba ni siquiera en el top 10. Nvidia hoy es la empresa más grande del mundo, con una capitalización de mercado de 4.090 millones de dólares. Esto es 12 veces el tamaño del Perú. 12 veces la economía peruana, una sola empresa. Piensen en la más misia, y ni siquiera Baidu, piensen en OpenAI, 300.000 millones de dólares. Ese es el tamaño del Perú. Ese es el tamaño de la economía peruana. Y fíjense estas empresas, Microsoft, 3.700 millones de dólares, Alphabet, 2.830 millones de millones, Meta, 2.52. Sumen esas que son estadounidenses. ¿Qué porcentaje, no? ¿Qué cantidad de dinero hay ahí? El músculo económico, que también se transforma en músculo político. ¿Y por qué eso es importante? Porque vamos a ver gradualmente, con mucha tristeza y preocupación lo veo, que las decisiones de orden público van a ser privatizadas y que van a ser las empresas, las que desarrollan esas tecnologías, las que gradualmente van a ir tomando decisiones de corte privado. El problema es que estos empresarios no responden a un Estado, no responden a un poder público, no han sido elegidos por nadie, responden a sus intereses particulares. Piensen qué peligroso va a ser eso. Así que amenazas inmediatas, ya mencioné algunas, y quiero irme a esta idea y con esto ya voy a ir cerrando. ¿Qué es lo importante aquí? No quiero asustarlos. Sí tengo que decirles por responsabilidad de que ustedes son una generación que entra en un periodo de la historia muy, muy difícil. A diferencia de la mía, no de mi generación, yo competía con jóvenes de mi edad, no solamente del Perú, sino también del extranjero, en un mercado laboral que todavía tenía espacio. Hoy, los empleos que conocemos están desapareciendo, están siendo automatizados, y ustedes ya no solamente van a competir con otros jóvenes de otros países, sino que van a competir con algoritmos. El mercado laboral se presenta muy, muy, muy complejo para el futuro. Entonces, más allá de estos llamados a esta idea de que sí va a haber un futuro ¿no? de abundancia y todos vamos a ser felices y todos vamos a ser youtubers. No, créanme que eso no va a ser así. Entonces tienen que prepararse. ¿Cómo tienen que prepararse? No solamente entender las dimensiones tecnológicas de la inteligencia artificial, de las aplicaciones que tiene, sino también del contexto en el cual están operando. Mientras más amplio puedan ver, mejor les va a ir. Voy a pasar esta cuestión porque ya no me da el tiempo, pero voy a llegar a las conclusiones. La inteligencia artificial es entonces una de las tecnologías punta de la cuarta revolución industrial. Es inevitable y disruptiva. Sí o sí va a llegar. Llegó para quedarse. Y lo que tenemos que hacer es básicamente prepararnos para un tsunami. Viene un tsunami muy duro. Entonces empiecen a construir sus arquitas de Noé. ¿Y eso qué significa? Empiecen a especializarse en temas que no solamente tengan que ver con la inteligencia artificial, sino que les doy un consejo. Traten de orientar sus esfuerzos a aplicaciones o servicios tecnológicos que rescaten el componente humano. ¿A qué me refiero con esto? Les doy un ejemplo. ¿Saben a quiénes les va a ir muy bien en 2030, 2035, cuando ya haya una dislocación masiva de empleo? Le va a ir muy bien a los profesores de fitness, a los cuidadores de ancianos, de niños, le va a ir muy bien a, no sé, pues, a ver, a los pastores de iglesias evangélicas, le va a ir súper bien, ¿no? A los coaches ontológicos, estos que te dicen temas de autosuperación, cómo pagar tus deudas y ser un campeón, ya, ¿no? Esos gurús de autoayuda. ¿Qué es lo que tienen en común estas profesiones? Que resaltan el componente humano. Yo lo que creo que va a pasar, ¿no? Frente a este impacto inevitable de la tecnología, que es una tecnología que nos va deshumanizando, frente a ese impacto, quizás en estos momentos estemos alucinados con las posibilidades tecnológicas, pero una vez que pase esa excitación y empecemos a ver algunos aspectos negativos, nuestra dimensión humana va a rebotar nuevamente. Y yo confío, y con esto voy a cerrar esta presentación, de que a pesar de que nunca antes en la historia hemos enfrentado una tecnología tan, tan poderosa
que va a redefinir nuestro lugar en este mundo, también confío en que nunca antes en la historia el ser humano va a mostrar un nivel de grandeza para poder sobreponerse a tecnologías que pareciera que crea para su propia destrucción, ¿no? Si la usamos con responsabilidad, si la usamos con propósito, estas tecnologías pueden ser fantásticas. Y podremos tener una revolución industrial que no implique la desaparición, como planteaba el gran, vamos a decir, uno de los precursores de la inteligencia artificial, Geoffrey Hinton, británico, que sostiene que existe entre un 10 y un 20% de probabilidad de que la inteligencia artificial nos extinga como especie. Bueno, esperemos que eso no pase. ¿Ok? Así que es un fuerte abrazo y gracias. Gracias, agradecemos la excelente exposición de Miklos y damos inicio a la ronda de preguntas. Para este fin se está habilitando el chat. Listo, chicos, ya está habilitado. Ahí creo que van llegando las preguntas. A ver. Dice, ¿para qué momento cree que la digitalización humana llegará al Perú por completo? A ver, por completo, uf, es difícil. Miren, solamente piensen en que todavía seguimos con redes 4G, ¿no? Y en redes 5G, más o menos se plantean, había visto estudios hace un par de años que se necesitan más o menos unos 28.000 centros, ¿no? Vamos a decir, de difusión, no, no sé cómo se conocen, centros de, vamos a decir, de difusión, ¿no? De antenas, no son antenas, pero bueno, 28.000. ¿Cuántas tenemos instaladas? Piensen en la geografía del país. No solamente en la costa es más fácil, pero piensen en la sierra, piensen en la Amazonía. O sea, estamos bastante lejos. China ya en noviembre de 2019 ya tenía una red 5G completamente funcional en las 50 ciudades más importantes del país. Nosotros estamos aún muy lejos de eso, así que para empezar en una digitalización a amplia escala, 5 o 6 años para empezar con lo básico. O sea, en ese sentido la gente diría, pero eso está pésimo, ¿no? Yo creo que es fantástico, nos da más tiempo. Ok, gracias. A ver, ¿cree usted que en el campo de la aviación el trabajo humano podría ser reemplazado por la inteligencia artificial en futuro? A ver, voy a contar una historia que es real. Yo tuve hace, ¿cuánto fue? Un mes atrás estuve en un evento en República Dominicana y conversé con una persona que era gerente general de una importante línea aérea de la región. Y esta persona me comentaba que ya Airbus y Boeing están desarrollando aviones para un solo piloto. Es decir, ese piloto va a estar acompañado por algoritmos. Ahora, yo no sé qué tan cómodo me sentiría con eso. No sé qué tan cómodo me sentiría en un avión donde no hay pilotos humanos. ¿No? Yo honestamente preferiría confiar ¿no? en el juicio de un ser humano antes que el de un algoritmo. Pero esa es una opinión personal. Eso, no, no sé, ya empezó, básicamente. Ok. Dice, ¿cómo podría, por ejemplo, nuestra universidad, USMP, adaptar sus planes de estudio para preparar a los futuros profesionales ante las demandas de la industria 4.0? Bueno, mira, vamos a darle crédito a nuestra universidad de partida a este evento, Visión, ¿no? Donde ya empiezan ustedes a tener luces de lo que se viene. Ya la universidad, tengo entendido que ha creado una carrera de inteligencia artificial. Tienen el laboratorio de Huawei, que es una gran empresa china, ¿no? O sea, la universidad está haciendo esfuerzos. Adaptar la currícula, por ejemplo, aquí los profesores también van a tener que ponerse, ¿no? ¿Cómo se dice? Casco, ¿no? Y el cinturón de seguridad, porque se viene también un proceso de automatización de profesores. Ahora, ojalá que eso no pase por completo, pero hay universidades, sobre todo las más truculentas, las de menor nivel, ¿no? No voy a mencionar nombres, pero pienso en algunas en este país, que para abaratar costos ya no van a contratar a profesores, sino que van a tener avatares y todos los cursitos van a ser hechos por algoritmos. Eso no es una educación. La educación debe tener alma, debe tener pasión. Yo cuando les hablo, no, ustedes podrán estar de acuerdo conmigo o no, pero podrán decir, ese profesor es un genio, o dirán, ese profesor es un atorrante, está loco, lo que quieran. Pero no les soy indiferente, no les soy indiferente. Y eso es lo que una
un profesor da, un profesor no solamente transmite información. Y aquí los profesores que les va a ir bien son aquellos profesores que le imprimen ¿no? una distinción, una cualidad a su enseñanza, que los hace ser únicos, que los hace ser distintos, que los hace ser queridos, incluso que los hace ser odiados, no importa, pero que sean profesores que sepan transmitir lo que saben, ¿no? Entonces, también va a haber un proceso de automatización importante ahí. Ok, gracias. Dice, ¿qué papel deberían desempeñar las universidades y centros de investigación en la regulación ética de estas tecnologías? Deberían ser centrales, pero no tiene mucha participación porque, como dije, el poder de estas grandes empresas tecnológicas que desarrollan estas tecnologías, ¿no? Piensan en inteligencia artificial, las empresas que más desarrollan son Microsoft, son Amazon, Meta, Alphabet. Ellas no solamente producen la tecnología, sino que como la producen, también la regulan. De hecho, ya hay cosas como Google Law, ¿no? Un código, una especie de código legal de Google. Ahora la pregunta es, ¿quién le pidió a Google que nos haga un código legal? Por eso entienden que esta privatización del poder político no es algo bueno. Ah, pero el Estado está lleno de parásitos y la burocracia y puros corruptos, cierto. Pero la solución no es sacar a todos, no reemplazar únicamente esos parásitos y meter algoritmos para que te gobiernen. Eso va a ser peor. Tenemos que buscar otras alternativas. Ok, dice, ¿cómo puede relacionar todo con la economía? Esa es una pregunta súper amplia. Lo único que diré es que estamos en un proceso de cambio de modelo económico. Estamos entrando en un proceso de digitalización y automatización de la economía muy, muy fuertes. Y en el caso de la digitalización, los peligros que señalaba, ¿no? Ok, digitalicemos activos, tokenicémoslos, lo que quieran, pero mucho cuidado con lo que hacemos con los seres humanos. Digitalizar a los seres humanos no creo que sea una buena idea. Ok, a ver, dice, usted mencionó que el ser humano podría ser esclavo de su propia creación o incluso víctima de la misma. ¿Usted puede afirmar que el tecnofeudalismo es un escenario cercano a la realidad humana y su relación con la inteligencia artificial? A ver, Luciano, es lo que he hablado en esta presentación. Ciertamente encuentro que es una posibilidad real, no es una posibilidad sustentada sobre ciencia ficción, sino ya sobre evidencia comprobable y verificable sobre los alcances y las aplicaciones de ciertas tecnologías que sí te pueden llevar a eso. Y sí, siento que una sociedad tecnofeudal sería una sociedad que no le desearía ni a mi peor enemigo. Ok, gracias. Y la última pregunta, a ver, dice, ¿qué marcos éticos deberían aplicarse para que la IA sea un complemento al bienestar social y no para intereses particulares? A ver, va a sonar increíble lo que voy a decir, pero aquí nos salva no solamente el concepto de sociedad, sino también el concepto de Estado. Van a decir, pero Miklos, tú eres un hombre de derecha, que siempre has rechazado. No, no, yo nunca he rechazado el Estado. Yo lo que rechazo es Estados grandes y corruptos, que es distinto. Pero el Estado es un contrapeso al poder económico de ¿no? de las empresas. Es un contrapeso. El Estado por sí solo es también un mamarracho, pero el Estado y el mercado deben tener contrapesos. Y ahí surge también entre medio la sociedad. ¿Por qué es importante? Porque desde nuestras constituciones, primero, impedir que se privatice el poder político, y segundo, que desde nuestras constituciones, y esto es lo más importante, que todo sea o todo se centre en la defensa de la dignidad y el valor del ser humano. Una dignidad y un valor que son inherentes a nosotros. Que la tecnología esté siempre a nuestro servicio y que no nos pongan a nosotros como conejillos de indias de progreso tecnológico. Eso creo que es lo fundamental. Listo, muchas gracias, Miklos, por su participación. A nombre del rector de nuestra universidad, del decano de nuestra facultad y del mío propio, agradecemos la participación